amigos, ¿cómo están? Es un gusto participar en este primer congreso del Colegio Panamericano de Endotelio y de Pared Vascular 2024, titulado De la inflamación al órgano diana online. Le agradezco a los miembros de la Junta Directiva, al cual pertenezco con todo gusto, en calidad de nuestro presidente, el doctor Fernando Wyss, para este tipo de jornadas que creo que van a ser de gran utilidad para toda la región. El título que yo tengo ahora es Fármacos que modifican el proceso inflamatorio y vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera posible. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y como ustedes ven, pues prevenir eventos o prevenir la aterosclerosis, cuándo empezar en la progresión de aterosclerosis es confusa. Esto empieza desde muy temprano, casi desde el inicio de la vida, en el cual hay diferentes variaciones que ya se van formando células espumosas que van creciendo, se van pegando al endotelio en forma progresiva y nos van a dar cierto grado de difusión endotelial en diferentes décadas de la vida, de acuerdo a la lesión o la agresión que pueda tener la pared vascular y las entidades nosológicas que nos competen. Las causas son múltiples, ustedes pueden ver ahí antecedentes familiares, inactividad física, edad, nutrición, dieta, exposición al tabaco, principalmente hipertensión arterial, lípidos, sobrepeso, obesidad, todo lo que es síndrome metabólico, diabetes, mellitus, hay factores perinatales, marcadores inflamatorios. En realidad, todo puede ser agresivo hacia la pared arterial. La aterosclerosis es una enfermedad multifactorial, es de diferentes formas, y ustedes ven que tiene que ver con el género, con la edad, modificación del estilo de vida, etc. Pero hay tres puntos claves, que es la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes y obesidad, que son los tres pilares grandes en el cual nos va a causar una gran inflamación, y esto va a ser el progreso de este tipo de problemas. En la historia natural de la enfermedad, como les dije, empieza una progresión de una lesión silente, de disfunción endotelial leve. Fíjense ustedes cómo estos grandes marcadores como diabetes, hipertensión, dislipidemia y la obesidad también, que ya ingresa con la gran demanda que hay en el mundo y cada día es peor porque estamos en una era cardiometabólica. Fíjense cómo pasa el primer grado de disfunción endotelial, donde hay trastornos de inflamación, de trombosis, vasoconstricción, alteraciones del modelado vascular. ¿Esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar ya al daño en órgano blanco subclínico, que puede ser, por ejemplo, en el corazón, hipertrofia ventricular izquierda, el riñón, microalbuminuria o enfermedad aterosclerótica progresiva, para llevarnos ya a la sensibilidad de la parte clínica de ya presentar el cuadro coronario, enfermedad renal crónica, trastornos de arritmia, accidente cerebrovascular, que nos puede llevar a una falla cardíaca y, en fin, el progreso nos puede llevar a un deterioro mayor y hasta la muerte. Por eso es que todos estos progresos van de acuerdo a la inflamación. Por eso que se le llamaba que es el asesino secreto, que es la inflamación. Y cuando hablamos de inflamación, esto no es de ahora. Este debate ya pues comenzó en el siglo XIX con grandes estudiosos como el doctor Rokitansky y el doctor Virchow, en el cual ya Rokitansky decía la inflamación acompaña la aterosclerosis y Virchow la inflamación inicia la aterosclerosis. Semántica o no, pero fueron los primeros que estudiaban ya este tipo de problemas que nos competen. Yo voy a tratar de hacerles un camino de todo este tipo de problemas. Por ejemplo, vamos a empezar cómo la hipertensión arterial, uno de los grandes, causa la difusión endotelial, pero a través de la inflamación, porque es un fenómeno inflamatorio, nos va a dar mayor estrés oxidativo y va a ser el progreso aterosclerosis que nos van a dañar. Algunas palabras. Ustedes saben que la hipertensión constituye en la actualidad la enfermedad crónica más frecuente de la humanidad y adquiere su importancia porque a mayores cifras de presión arterial, mayor morbi y mayor mortalidad. No olvidemos que es la enfermedad cardiovascular de mayor morbi y mortalidad y la más prevalente y discapacitante, sin respetar nada. Por eso ya el gran profesor Alberto Zanchetti, creador de la hipertensión en Europa y gran maestro para ayudarnos a las guías latinoamericanas en nuestro país, gran amigo de América, decía, esto conduce a la intervención temprana
en la natural historia de la hipertensión antes de que se desarrolle el daño en órgano blanco o cuando el daño subclínico está presente. Por eso tenía el término de cuando más temprano mejor, no es cuando más bajo mejor. Si nosotros no controlamos la presión arterial, todos nuestros esfuerzos son inútiles, va a persistir el daño del progreso de la hipertensión arterial. Debemos alcanzar las cifras indicadas para cada tipo de persona o cada tipo étnico en el cual estamos tratando. Por eso es que debemos ser agresivos de la presión, ¿no? Y también cuál es la mejor droga antihipertensiva para seleccionar este tipo de problemas, porque sí debemos prevenir eventos cardiovasculares, brindar protección de órgano blanco y mejorar la calidad de vida y evitar la inercia terapéutica, que es uno de los retos modernos del tratamiento en general. Fíjense ustedes cómo el Lancet Commission Report, ya del año 2016 y hasta ahora, trataba de controlar que la curva de longevidad, que va de acuerdo a la agresividad de los diferentes factores, puede ser muy rápida con un envejecimiento temprano. Lo que hay que tratar es tratar de controlarlos y tenerlo más plano para tener un envejecimiento a más largo plazo en mejor calidad de vida, que ese es el punto a discutir. Por eso la World Heart Federation ya nos decía de 2023 con un eslogan: mida su presión arterial con precisión, contrólala y viva más tiempo. Porque la prevención cardiovascular es la aproximación más costo efectiva a la epidemia de enfermedades cardiovasculares en nuestro continente. La medida de presión arterial no es el tema, no vamos a discutirla, pero el profesor Koch en el 2023 hizo un gran resumen en el cual lo catalogó muy claro. Pacientes de 18 a 64, 130-80, 65-69, 130-80 sí lo tolera, y en más de 80, 150-80, 140-80 sí lo tolera, y nunca tratar de ponernos debajo de 120-70, porque no se ha demostrado una evidencia en el cambio. Pero ¿por qué no revisar nuestras guías latinoamericanas magníficamente compensadas, redactadas de acuerdo a la base europea? El chairman que hemos tenido a nuestro gran amigo Ramiro Sánchez y al doctor Coca, del 2024, publicadas, y estas las pueden revisar y está todo clarísimo. Yo creo que deberíamos basarnos todos los latinoamericanos en nuestras guías latinoamericanas muy bien presentadas en el Journal de Hypertension de 2025, tal como ven en la diapositiva, en la pantalla. ¿Cuál es el antihipertensivo ideal? Ya nos lo dijo el profesor Brian Williams hace mucho tiempo. Hay que tener control de la presión arterial, daño en órgano blanco, hay que ver los efectos metabólicos, la tolerabilidad. El control de la presión ideal si tenemos un producto que nos controle las 24 horas del día, y el bloqueo del sistema renina-angiotensina es el fundamento de la terapia, es fundamental. ¿Cuáles son mejores en el tratamiento de la terapia antihipertensiva de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina? Los IECA, los BRADS. Podemos estar en una discusión vicentina, unos más, otros menos. Hace poco hicimos una revisión con distinguidos profesores, el cual tuve el gusto de trabajar en este paper. Y fíjense ustedes, aquí sí es poca la diferencia, porque tanto los IECA como los BRAD reducen eficazmente la presión por diferentes mecanismos de acción. Las diferencias son mínimas, pero sí debemos tenerlos en cuenta. Y cuando alguien ya lo hizo, Bangalore, con el grupo también del doctor Messerly, ya publicado desde el año 2015, que los productos son iguales, son similares, probablemente los más tolerables sean los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina. Ahora, ¿qué se ha visto últimamente que es interesante? Es si es posible detener o retardar la progresión del deterioro cognitivo precoz de la demencia, reduciendo la cifra de presión arterial, y para esto hay medicamentos preferibles. Hay unos estudios de Markham recientes del 2023 que son muy interesantes, que la incidencia de demencia en pacientes tratados con fármacos que estimulan los receptores AT2 y AT4 de angiotensina frente a los inhibidores IECA podrían ir mejor, y esto podría reducir una reducción del 16% de riesgo de presentar Alzheimer. Muy interesante, pequeñas diferencias pueden ocurrir entre ellos. Vamos a tocar algo sobre el colesterol, sobre todo el LDL, que también a través del LDL nos da inflamación, estrés oxidativo y progreso de aterosclerosis. Miren ustedes, esto ya es conocido, pero no sé por qué hay redes que todavía hay mitos de colesterol que siguen discutiéndolo.
La reducción de la exposición de LDL reduce los riesgos de eventos cardiovasculares. Cuanto más tiempo vivamos desde temprana edad con menores cifras de LDL y colesterol, vamos a vivir más y con menos eventos cardiovasculares. Son los estudios de Ferenc, que los tienen ustedes en varios años registrados. Y la reducción de 1 milimol o 40 miligramos de decilitro reduce cerca del 20% de eventos cardiovasculares. Eso ya está definido, no hay ninguna duda. A tal grado que antes se decía, cuando uno tenía el colesterol LDL alto, que era muy malo, que el promedio es mejor bajarlo, y cuando más bajo mejor, y aún más bajo mejor, y lo más bajo es mejor. ¿Por qué? Porque todos los estudios dijeron que cuando bajaba más el LDL, menos mortalidad se presentaba. Al grado que se llegó a decir que lo mejor es más temprano, es mucho mejor. Y ustedes lo ven en las revistas, como lo ves en la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, y comentarios como el doctor Peter Levy, el anterior presidente, bien claro lo decía en un resumen de todo esto. Más bajo durante más tiempo es mejor, y es una autoridad en aterosclerosis. Al igual, tan bajo como sea razonablemente posible. Pero a pesar de controlar este LDL colesterol, ustedes ven que con los nuevos productos, sea asociando estatinas de alta intensidad, ezetimibe, hasta inhibidores de PCSK9, ustedes ven que siempre no se logra el 100% y siempre hay un riesgo residual. Pero no es solamente riesgo residual por lípidos, sino también hay riesgo residual en general que debemos controlar, porque el problema inflamatorio se va a presentar, y es lo que quiero revisar con ustedes. Lawler, recientemente en el 2021, hizo un avance un poco más completo de lo que el doctor Ritker ya lo tenía. Miren ustedes el riesgo residual del colesterol. Nosotros tenemos claro que el objetivo de tratamiento de LDL y no HDL, mientras más bajo esté mejor. Gracias a la estatina de alta intensidad, ezetimibe, inhibidores PCSK9, lo dieron. Asociaciones con ezetimibe, por ejemplo, el Impruvit, teniendo ciertos valores en el síndrome coronario agudo, bajó a 6.4%, 10% riesgo relativo. El Fourier con inhibidores de PCSK9, el 22%, en el cual no había ninguna duda. Cuando más bajo, estábamos mejor. Aquí hemos llegado en las guías europeas. Ya las tienen, es muy claro. Las guías europeas, cuando es muy alto riesgo, menos de 55 y 50% de disminución respecto a los niveles basales. No es O, es I. Las dos cosas juntas. Alto riesgo, menos de 70. Bajo riesgo, menos de 100. Bajo riesgo, 116. En algunos casos, en algunos países, y eso varía, hay que adecuar la cintura, que también es un riesgo que deberíamos disminuirlo y controlarlo de acuerdo a cada país, porque eso sí no nos hemos puesto de acuerdo todos los latinoamericanos. La presión ideal, tratar de llegar a 130, 80, ¿no? Y si no controlamos todo lo demás, siempre tener en cuenta que para el no HDL es añadir a 30 miligramos por decilitro el valor que queremos lograr con LDL, y para ApoB añadir 10 miligramos por decilitro. En resumen, ¿cuáles son los objetivos? Si ha tenido un evento cardiovascular, si es un paciente difícil de controlarlo, tratar de llegar a 40, que es el último consejo, pero es un 2B, B. Pero bajar el 50% y menos de 55 es 1A, el de muy alto riesgo, al igual que el de alto riesgo es bajar el 50% de la cifra basal y menos del 70 por decilitro es 1A. Bajar menos de 100 para el riesgo moderado, 2A, como ustedes ven acá, y los europeos manejaban más de 116, 2B, A. Pero esos son los que tenemos hoy día en una actualización de la Sociedad Europea de Cardiología. En el 22 los americanos por Rolls-Royce dijeron algo interesante. También lo mismo, que la meta es LDL menos de 55 y una reducción del 50. Y decía, empezar con estatina de alta intensidad, añadir el ezetimibe y PCSK9, y eso ya lo dijo desde el 2014 en el simposio el profesor Scott Grandy. Y la opción 2 hoy día es con inclisiran como antiinflamatorios y los nuevos que nos controlan el LDL como el ácido bempedoico. Otro punto que quería decirles es el riesgo residual de los triglicéridos. A veces hay un concepto equivocado en el manejo de los triglicéridos. Fíjense que la dislipidemia más frecuente en nuestra región, en caso en el Perú, por ejemplo, la dislipidemia mixta, en un estudio que hicimos en el Congreso
en el consenso del control de riesgo cardiovascular específico sur del Colegio Panamericano de Endotelio, pero es lo mismo que se ha encontrado en la asociación que tuvimos todo un grupo de latinoamericanos en el ALALIP, que nos reunimos con la dirección de nuestro amigo Carlos Ponte, y se encontró lo mismo, la dislipidemia más frecuente de la heterogénica, caracterizada por triglicéridos altos, cierto control de LDL y HDL bajo, que es para toda nuestra región. Pero el punto importante en triglicéridos, fíjese el marcador, lo voy a mostrar solamente dos ejemplos, con 150 miligramos. Como con 150 miligramos, en un lindo estudio de Raposeiras, Rubín del equipo del doctor Fuster, ya se produce inflamación arterial por encima de 150 miligramos. Y este estudio que es contundente, en pacientes que controlaron su LDL en 55, revascularizados, pero que mantenían triglicéridos altos, tuvieron problemas. Los que manejaron sus triglicéridos fueron mejor en obtener beneficios adicionales a la terapia de reducción de los triglicéridos. Y recientemente, en un enfoque práctico en endocrina, por los endocrinos de 2025 de Patel, ustedes ven que las cifras que se manejan son hipertrigliceridemia, se define por encima de 150 y se ve hipertrigliceridemia por encima de 500. Entonces, hoy día no se puede aceptar pues que alguien nos diga que recién se preocupan con los triglicéridos cuando están por encima de 500, cuando el factor inflamatorio está demostrado que está por encima de 150. Otro punto quiero decirles sobre el LPA, que está de moda, que se discute, gran preocupación, porque el manejo todavía sigue siendo un problema. Pero la LPA minúscula es proinflamatoria, es protrombótica y es aterogénica. Tres valores que incomodan muchísimo y que causan gran problema, sobre todo en placas vulnerables y en pacientes susceptibles. ¿Por qué? Y otra cosa, el LPA, no sé por qué específicamente, pero tiene gran apego con estenosis aórtica. Controlen a sus pacientes el envejecimiento de la válvula aórtica, que van a ir esclerosándose y van a ir calcificándose en forma progresiva. El otro punto interesante es que como en los niveles que nos comienza a preocupar es cuando estamos más por encima de 125, 150, no es tanto los 50 que se decía, sino 125 y 150. Y si no tenemos cómo controlarlos bien, tratar de disminuir lo más que se puede el LDL, porque con eso por lo menos estamos estabilizando. Las drogas que se pueden utilizarse en las muestras de estas diapositivas, no voy a demorarme en mencionarlas, todavía no las tenemos en el mercado con total libertad y se va a demorar todavía un año más en venir. Y yo creo que el punto en demorarse uno más por venir es que no solamente se quiere ver el disminuir las cifras del LPA, sino también si a largo plazo disminuye el riesgo de mortalidad y de envejecimiento de este tipo de pacientes. Fíjense algo que es interesante, cómo asociado a triglicéridos en placas vulnerables con el colesterol. Mientras el LPA elevado, pero no otras lipoproteínas, se asoció fuertemente con la presencia de placas focales vulnerables. Ojo, pacientes que tienen ustedes dislipidemias o problemas con su LDL y tiene LPA alto, es muy probable, preocúpese más en controlarlo porque podrían poner más inestables a las placas vulnerables. Otro riesgo residual inflamatorio en general que quiero decirles, fíjense ustedes cómo el efecto sinérgico también de inflamación LDA y LPD, como disminuyendo la inflamación con PCR y en todo esto, cómo van mejorando en los diferentes estratos. Entonces la inflamación pues juega un papel importantísimo en la vulnerabilidad, en el envejecimiento y en los segmentos trombogénicos. Este tema que tocamos en el inflasoma, por ejemplo, en el control de interleuquina 1 beta e interleuquina 6, que tenemos con el cananicumab, con la colchicina, como efectos antiinflamatorios directos para el metabolismo. No es que nos bajen el colesterol, sino nos quitan la inflamación y nos ayudan a controlar. Esto es muy interesante y discutible. En el canto, por ejemplo, ustedes en el cananicumab, la esperada, la prueba de concepto, hay 35-40% de reducción en proteína C reactiva y de interleuquina 6. No te cambia el LDL, pero indudablemente nos estabiliza la placa cuando hay una reducción de eventos de mortalidad en aquellos que tuvieron una mejor respuesta a este tipo de antiinflamatorio. Producto caro, que es inyectable cada cierto tiempo, cada día ya está en el mercado, en fin. Los estudios con colchicina es interesante. Por ejemplo, el Colcott, que fue en infarto agudo en los 30 días,
disminuyeron los eventos mayores 33%, 30% de muerte, PCR, stroke, revascularización, y el loco que fue en 6 meses después del síndrome coronario, solamente con pequeña dosis de colchicina 0,5 bajó 31%, lo cual esto que nos llevó hace tiempo, y esto fue todo un estudio que lo hizo muy bien nuestro amigo Alberto Lorenzati. Fíjense ustedes cómo la colchicina puede ser una estrategia antiinflamatoria útil, iniciada precozmente en posinfarto o enfermedad coronaria estable, más allá del tratamiento con estatinas, aspirina y bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Y le dieron una categoría de 2B, que mejoró la categoría de su uso, y esto fue aprobado por la FDA en julio del 23. Hoy en día sigue habiendo cada día más estudios, que se los pongo acá, múltiples del 2024, en donde parecería que la colchicina en pacientes inflamados de riesgo podían ayudar muy bien en el control de evitar producir eventos, y hoy día se está poniendo en el tapete nuevamente con gran utilidad. Se los dejo para que no le pierdan de vista y sigan viendo. Miren efectos de colchicina con la LPA, que también es proanterogénico, es inflamatorio, unas placas vulnerables que les mencionaba hace un poco. O sea, conclusiones: síndrome coronario crónico, la colchicina reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en aquellos con y sin niveles elevados de LPA, pero los beneficios absolutos fueron mayores en aquellos con LPA mayor de 125 milimol. O sea, cuando más alto tenga el LPA, hay que tratar de controlarlo, porque los pacientes con niveles altos de oxidación del ApoB experimentaron un mayor beneficio con la colchicina, lo que sugiere que la colchicina podría ser más eficaz en sujetos con mayor inflamación oxidativa. O sea, pacientes más inflamados debemos no dejar de lado el control de la inflamación, porque podríamos hacerle un gran bien. Otro punto interesante es en el riesgo residual trombótico. Cuando hemos tenido el riesgo residual trombótico, acuérdense ustedes los estudios previos en terapia antitrombótica intensa en pacientes de alto riesgo, ¿no? Y ustedes tienen lo que es el Capli, que era clopidogrel con aspirina, clopidogrel, aspirina, y esto es su placebo o placebo con aspirina, el Pegasus con ticagrelor, el Velopaxan, después salió la tienopiridinas, etcétera, hay múltiples, pero lo interesante de todos estos es que ninguno demostró beneficio en mortalidad, y esto es lo que se quiere cambiar. Un reciente estudio, el COMPAS, fue interesante, en donde se asocia un anticoagulante a dosis bajas, como fue el Rivaroxaban de 2.5 en la mañana y en la noche, con aspirina de 100, redujo significativamente, esto versus aspirina, redujo significativamente el riesgo combinado de accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular, infarto en 24%, y demostró una reducción del 42% de ACV y 22% de muerte. Resultó en bajas tasas de sangrado mayor que lo esperado, y comparado con la aspirina, y no hubo incremento significativo de sangrado intracraneal en órgano crítico mortal. Esto es sumamente importante, porque esto nos da en un paciente comprometido polivascular, que no solamente es un coronario, que en general la aterosclerosis sistémica, sino en carótidas y también parte de aorta y enfermedad periférica, que a veces la dejamos de lado y no le damos la debida importancia, puede ser como un apoyo importante, y está considerado como un 2BB. Para el riesgo residual en diabéticos, que también se incorporó, que no lo incorporó Richter, pero Loder sí lo considera, lo cual me parece muy bien. Fíjense ustedes que el tratamiento del diagnóstico de diabetes, incorporada por la Asociación de Diabetes Americana en el 2025, ya nos dicen puede empezar con estatina, con metformina, muy bajo riesgo y todo, pero productos como los inhibidores de SGLT2 y los análogos GLP-1 ya están puestos ahí para trabajarlos, no solamente porque puede ayudar a controlar un poco la diabetes o a mejorar, sino que evita complicaciones vasculares en el futuro. Y cada día se le están encontrando más propiedades y no hay que dejarlo de lado. Tan es así que ya ocupan un lugar importante en el tratamiento de falla cardíaca incipiente. Fíjense ustedes este esquema de fisiopatología en el síndrome cardiorreno-metabólico. Ahí está la obesidad, el ambiente, epigenética, FENE, lo mismo que hemos dicho, lo mismo que estamos conversando, estrés oxidativo, pero ahí está la inflamación. La inflamación que nos va a causar todos los problemas que nos he dicho que nos va a ayudar. Entonces hay que controlar
Fíjense, en esta lámina los inhibidores de SGLT en pacientes diabéticos no hay ninguna duda cómo mejoró la hospitalización en los pacientes. El producto que ustedes usaron, cerca del 35, 33, 27%, altísimo, fue un boom. Pero algo que es interesante, cuando esto comenzó a mejorar en falla cardíaca, que es lo que no queremos que un paciente se complique, o un paciente diabético ya no llegue con falla cardíaca, un progreso, ¿cómo podemos ayudarlo? Se vio que mejoraron en la fase preclínica, en la fase clínica, pero también el paciente no diabético. Quiere decir que estos productos también demostraron utilidad en pacientes no diabéticos como protector de órgano blanco, protector del músculo cardíaco, y eso todavía está en grandes estudios. Tiene otras propiedades interesantes, como es evitar, que es lo que los compete ahora en la inflamación, el envejecimiento vascular. Y esto nos puede ir con las proteínas como el clotón, el envejecimiento de la enfermedad cardiovascular. Parece que algo mejoraría con citoquinas, con el clotón, y podría estar mejorando la vida de la mitocondria o del trabajo, y esto podría mejorar a nuestros pacientes. Esto es sumamente interesante y vamos a tener más que hablar. Fármacos que bajan de peso, los análogos LP1, que les voy a decir, que todo el mundo tiene que saber, fíjense cuánto baja. El retatrutide 24%, tizetapide 22%, semaglutide de 7.4%, son los péptidos del AME, un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, ciertos efectos que dice que tiene fenómeno de rebote o no, pero bueno, hoy día son productos que están puestos en el tapete que hay que saberlo manejar, y nuestros pacientes, si se van a beneficiar, debemos dárselos. Indudablemente la cirugía bariátrica, que ha tomado un punto importante para prevenir mortalidad, inflamación a largo plazo en pacientes de riesgo, que son otros temas, pero ahí está puesto. Y sobre todo, fíjense ustedes cómo en prevención secundaria, en pacientes con enfermedad coronaria crónica y el progreso que tenga para evitar que llegue a una falla cardíaca, pues el control de los lípidos, control de la trombosis, control de la inflamación, el control del sistema neurohormonal. Hoy día los pacientes diabéticos o no, los análogos o combinados o solos y los inhibidores de SGLT2, pues ya están en el grupo para el control de la falla cardíaca, junto con los bloqueadores del sistema de angiotensina, con los ARNI, que ahí lo tiene, los beta bloqueadores y los mineralocorticoides específicos. Fíjense ustedes, el uso de medicamentos hipolipemiantes en el tratamiento de diabetes ya están en todas las etapas, combinados para el control, ya están los inhibidores combinados. Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nos pone en el tapete la terapia combinada. Entonces, el metanálisis encontró unos grandes sobre estos dos tipos de productos, que la reducción significativa de hemoglobina glicosilada en la terapia combinada en comparación con monoterapia nos iba a mejorar el nivel de colesterol, de lipoproteína de baja densidad, peso corporal, la presión arterial sistólica, y también se redujeron en el brazo de la terapia combinada con estos dos productos. Ciertos riesgos, un poco más o menos, más en sintomatología no significativos, e indudablemente faltan ciertos estudios. Y la definición entonces del riesgo residual, no solamente para LDL, sino en general, va a ser según la iniciativa de la reducción del riesgo residual. No nos olvidemos que este riesgo residual se define cuando el riesgo de eventos cardiovasculares que persisten en los pacientes, a pesar de alcanzar los objetivos del tratamiento, en LDL, presión arterial, no solamente LDL, presión arterial, y glucemia, y peso, y todo lo que estamos hablando de los tres grandes, de acuerdo a los estándares actuales del manejo, desarrollo y evolución del concepto de inflamación, donde debe entrar todo lo que he tratado yo de explicarle en estos minutos. Entonces, el riesgo residual del concepto de la práctica, podemos definir control de la presión arterial, que no debe ser cerca de 130-80, el LDL, si estuviera con mucho problema, llegarlo más cerca a 55, fíjense la agresividad, no de 70, y las nuevas intervenciones antiinflamatorias, como ustedes ven, como es colchicina, que podría ser, o el tratamiento doble, plaquetario, etcétera, que podría ayudar en este tipo de pacientes, según nuestros amigos publicados en un magnífico paper de suplemento de la revista colombiana de cardiología. Fíjense el profesor Bramwell, conocido por todos nosotros, como ya él insiste en esto, es decir, que es importante destacar que lograr concentraciones bajas de LDL circulante parece ser seguro y eficaz para reducir la progresión de aterosclerosis. Nos pone un LDL debajo de 70, una hipertensión cerca 120-80,
las dietas que hemos comentado en general, como medidas conductuales en general, por supuesto que el tabaco ni hablar, hay que evitar que la glucosa esté basal por encima de 100 y la variabilidad glicémica, la actividad física, la obesidad, etc. Y el profesor Fuster, experto en aterosclerosis, que aquí nos dice, tenemos que saber cómo está nuestro colesterol, nuestra tensión arterial y nuestro peso. Con su eslogan, su palabra, dado la vuelta al mundo, que hay que tratar de morir joven lo más tarde posible. Por eso, como mensajes finales, yo prácticamente decimos lo mismo de lo que hemos hecho en la adaptación de la SEAC, en el Consejo Preventivo de la SEAC, que tuvimos con Carlito Ponte y con otro grupo de gente en el Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de hace tiempo, era lograr esa medida de presión arterial, lograr controlar el LDL, el control, el no HDL, control residual, controlar la glucosa, mejorar el peso, hacer ejercicio y dejar de fumar. Con óptimas combinaciones de las que hemos conversado. ¿Para qué? Para utilizar el futuro de la medicina que está en la medicina individualizada, la medicina de precisión, la inteligencia artificial que esté al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de la inteligencia artificial. Y no olvidemos que en Latinoamérica la prevención cardiovascular no es una opción, es una obligación. Yo creo que estamos en un momento en que ya no podemos perder más tiempo. Es el momento de unir fuerzas. La educación no tiene fronteras. Les agradezco mucho su atención.